Cuando el emperador Francisco José sale de su palacio de Schönbrunn en compañía de la emperatriz Sisi, contempla su ciudad con orgullo, Viena, capital del Imperio Austrohúngaro. En este fin de siglo, Viena es un asombroso crisol cultural. Freud inventa el psicoanálisis y un movimiento artístico de vanguardia, la secesión, se alza contra las convenciones del arte oficial. Pintores, arquitectos, poetas y músicos forman parte importante de la sociedad vienesa. Esta sociedad se da cita en unos cafés que son auténticas instituciones ciudadanas. Una multitud cosmopolita y refinada los abarrota para entregarse al pasatiempo favorito de los vieneses, la conversación. Pero en estos días de abril, las conversaciones no giran sobre las últimas audacias de las pinturas de Klimt, ni tampoco sobre las incendiarias ideas del Dr. Freud, sino que se comenta entre una y otra taza de chocolate que un nuevo director de orquesta va a dirigir la ópera. En cuanto se trata de música, los vieneses ponen especial atención. Hay una gran agitación en los cafés. La llegada de Gustav Mahler es inminente. Gustav Mahler nació el 7 de julio de 1860 en el seno de una modesta familia judía de Kalisz, una pequeña población eslava de Bohemia. Cuando se vive en un país eslavo, ser judío y encima de lengua alemana puede ser una circunstancia difícil. El padre de Gustav pretende integrarse en la comunidad elevándose socialmente y fuerza a sus hijos a instruirse para que tengan mayores facilidades de las que ha tenido él. Siendo niño, Gustav encuentra un piano en casa de su abuela y no tarda en manifestar sus asombrosas aptitudes. El padre le anima y le hace tomar clases. A los 10 años, Gustav da su primer recital. Pero la vida en casa es difícil. Los padres de Mahler no se aman y la violencia paterna se opone permanentemente a la dulzura de la madre. Un día en que una terrible disputa enfrenta a sus padres, Gustav huye a la calle y se encuentra con un músico que toca un organillo. La brutal confrontación entre su tragedia personal y la pegadiza musiquilla callejera influirá en Mahler durante toda su vida. Este instrumento le marcará de tal forma que en toda su obra se encontrarán no solo el organillo, sino también sonidos totalmente insólitos y sonidos de músicas foráneas. Lo que llamó sobre todo la atención fue la novedad del lenguaje. Introducir una noción popular en el interior de un cuadro sinfónico, un cuadro que en cierto modo era rígido, que estaba reservado, entre comillas, a una determinada élite. Eso es lo que extrañó enormemente. 1875. Al finalizar sus años de instituto, Gustav cambia su provincia por la capital y a los 15 años entra en el Conservatorio de Viena. Allí descubre la música de Wagner, que en aquel momento se encontraba en el apogeo de su gloria. El impacto es total. Wagner permanecerá como uno de sus autores preferidos. Terminados sus estudios, Mahler decide consagrar su vida a la composición. Pálido, menudo y con una naturaleza atormentada y romántica, siente que tiene una gran obra por realizar y que la música lo es todo para él. Presenta entonces al famoso concurso Beethoven del Conservatorio de Viena su primera obra importante, Das Klägernlied, un ciclo de lieders escrito a partir de un cuento popular alemán. Para su desesperación, la obra no gana ningún premio.
El fracaso le destroza porque ello implica la obligación de pasar la composición a un segundo plano y trabajar como director de orquesta para ganarse la vida. No obstante, esa carrera de director de orquesta es muy prometedora y no tarda en despegar. A los 23 años, Mahler dirige ya sus primeros conciertos y a los 31 es nombrado primer director de la Ópera de Hamburgo. Pero cuanto mayor es el éxito de Mahler, menos tiempo tiene para componer. Ante su desesperación, necesita 6 años para escribir su segunda sinfonía, que termina en 1894. La segunda sinfonía es una vasta reflexión sobre la muerte y la resurrección y refleja las preocupaciones del compositor. Para llegar a expresar mejor lo que siente, Mahler ha decidido valerse del canto. La voz humana en una sinfonía era en aquel momento un recurso muy poco habitual. Solo Beethoven lo había hecho, y únicamente al final de la novena sinfonía. En Mahler, la voz está considerada como un instrumento suplementario. Mahler era un hombre apasionado, apasionado por la vida y apasionado por la música. Era un hombre que se tomaba la vida de forma tal vez excesiva, pero en cualquier caso total. Y esa voz aportaba una suerte de humanidad en el interior del cuadro de la música sinfónica. Pero las primeras sinfonías de Mahler desconciertan al público. La crítica le reprocha su duración y que estén repletas de ideas y sensaciones, cosa calificada de vulgar. Decepcionado por la incomprensión que suscita su música, Mahler todavía soporta peor el trabajo en la Ópera de Hamburgo, que él llama prisión. Se entera entonces de que la Ópera de Viena va a necesitar pronto un nuevo director. Es el puesto más prestigioso de Austria y uno de los más famosos de Europa. Mahler sabe estar a la altura del cargo, pero también sabe que sus orígenes judíos son un grave obstáculo. No duda en convertirse al catolicismo. Su pasión por la música es lo más importante. El 1 de mayo de 1897 se cumple el sueño de Mahler. A sus 37 años es nombrado director de la Hofoper, la Real Ópera Imperial de Viena. La fulgurante carrera de director de orquesta continúa dejándole poco tiempo para consagrarse a la composición. Mahler solo puede escribir durante sus vacaciones. Soy un compositor veraniego, dice desoladamente resignado. Pasa los veranos en las montañas, por las que Mahler realiza largos paseos. Para él, el contacto con la naturaleza es primordial.
Cuando Mahler termina su tercera sinfonía, invita a un amigo a que vaya a verle, de nuevo en ese magnífico ambiente de naturaleza. Y ese amigo que llega, que se baja en la estación, mira el prodigioso paisaje, pero Mahler le interrumpe de inmediato diciendo: no merece la pena que mires, porque todo esto lo he puesto en la tercera sinfonía. ...11 de mayo de 1897. Para su debut vienés, Mahler dirige Lohengrin de Richard Wagner y obtiene un gran triunfo. El público aplaude a ese hombre menudo y de cabellera revuelta en lo alto de una gran frente, que dirige agitándose de tal forma que incluso se le achaca el ser un poco excesivo en sus gestos. Pero a los vieneses no se les han terminado las sorpresas. Mahler está a punto de inventar al moderno director de orquesta. Gracias a él, el director, que en ese momento es muchas veces un simple batteur de mesure, el que lleva el ritmo, se va a transformar en un personaje todopoderoso. Es Mahler quien impone la penumbra en la sala y quien impide entrar en ella una vez empezado el concierto. Una medida irritante, porque en Viena se va a la ópera tanto para ver como para ser visto. Pero las innovaciones de Mahler alcanzan también a lo que ocurre en el escenario, y todo el mundo reconoce de inmediato que gracias a él, la ópera de Viena acaba de entrar en una nueva era. De hecho, en esa época no hay un director escénico, es el propio director de orquesta quien organiza casi toda la disposición escénica. Así, una representación de ópera muchas veces no es otra cosa más que una sucesión de cuadros un tanto estáticos en los que virtuosos cantantes declaman con énfasis. Por todo decorado se usaban unas telas de fondo pintadas simulando un paisaje de montaña o una pradera donde pastan unos corderos. Pero Mahler cree en lo que preconizaba Richard Wagner. Es preciso que la música y la escena queden íntimamente ligadas en un mismo acto creador. Los corderos pintados quedan entre bastidores y ceden su lugar a decorados hechos al estilo de la Secesión. Para cada ópera que dirige, Mahler elabora con su diseñador Alfred Roller unos decorados con volumen, concebidos para evolucionar de un acto a otro y sobre los que se apoya la puesta en escena. También la luz va a jugar un papel primordial, pero iluminar para ver con claridad no basta. También la luz debe crear atmósferas que evoquen las peripecias de la acción y los sentimientos de los personajes. Está en marcha la moderna dirección escénica. Pero las exigencias de Mahler no se limitan a los decorados y a la iluminación. También espera de los músicos y los cantantes un trabajo preciso y nada es nunca lo bastante perfecto. Mahler es puntilloso con el tempo y con él los ensayos son auténticas marchas forzadas. This is so much slower than I ever do it. Okay, before 14, please. 3, 4. Para Mahler, el trabajo en Viena es muy intenso. Todos los veranos sale agotado en compañía de su esposa Alma y sus 2 hijas hacia las montañas del sur de Austria, hacia Mayernick. Encima de la casa se ha hecho construir una habitación en la que solo caben él y su piano.
Allí, entre paseos por esos paisajes que él adora, Mahler compone, apasionadamente, aislado. En 1902, Mahler termina su Sinfonía número 5 en Mayernick. Esta marca un giro en su obra porque inaugura un ciclo de sinfonías en las que ya no utiliza el canto. En la Sinfonía número 5, las reminiscencias autobiográficas son importantes. 6 meses antes, Mahler ha sido víctima de una grave hemorragia y ha escapado de la muerte por poco. La Quinta Sinfonía expresa el triunfo de la vida sobre la muerte. Creo poder afirmar que las obras de Mahler son autobiográficas. Hay una proyección del individuo, del momento en el que se encuentra en su vida, que él introduce en su obra. Por esa razón se asiste de hecho a una evolución permanente de una obra a otra. No hay vuelta atrás, no hay repetición, siempre hay un elemento nuevo. Yo casi lo llamaría un escalón. Subimos una escalera y cada obra es un escalón suplementario en la evolución musical y en la evolución del personaje. ...1907 es un año negro para Mahler. Diversas campañas de prensa, a veces abiertamente antisemitas, propugnan que sea expulsado de su cargo. Cansado de tantas intrigas, Mahler sueña con marcharse a Nueva York, donde podría perfilar una nueva carrera. Pero el acontecimiento trágico tiene lugar el 12 de julio. María, su primogénita, muere de escarlatina. Ese golpe del destino abate a Mahler, que adoraba a su hija. Entonces vuelve a pensar en sus Kindertotenlieder, cantos de los niños muertos, que había compuesto en 1902. Fueron escritos a partir de la obra de un poeta alemán, Friedrich Rücker, y cantan el dolor de un padre que ha perdido a su hijo. Ich fürchtete sehr Kranken, dass sie
Poco después de la muerte de su hija, un médico viene a visitar a Alma, que se ha derrumbado. Mahler le pide que también le examine. El médico le anuncia que padece una enfermedad de corazón incurable. A los 47 años, Mahler se entera de que tiene los días contados. En el mes de octubre dimite de la Ópera de Viena y 2 meses más tarde parte en compañía de Alma hacia Nueva York, donde va a dirigir la temporada del Metropolitan Opera. Después del año terrible que acaba de vivir, Mahler aborda su nueva carrera neoyorquina con muchas esperanzas. Lejos de las maledicencias y las mezquindades vienesas, confía en que América le aportará las condiciones de trabajo con las que sueña y tal vez también el éxito de público para su música. Mahler pasa sus últimos años entre Nueva York y Austria, a la que vuelve de vacaciones todos los veranos. La acogida de los americanos ha estado a la altura de sus esperanzas, pero como de costumbre, el compositor debe aguardar a las vacaciones del director de orquesta para poder al fin componer. Allí, en la calma de una nueva casa, torturado por la imposibilidad de dar los paseos que su enfermedad le prohíbe, Mahler compone sus últimas obras. El Canto de la Tierra y la Novena Sinfonía se encuentran entre las más grandes obras de arte de Mahler. Son el testimonio de un hombre exaltado por la belleza de la naturaleza. Sabe que su vida en la tierra se acabará un día, pero acepta su destino con serenidad. Gustav Mahler muere en Viena el 18 de mayo de 1911 a los 51 años, al término de una temporada neoyorquina acortada por la enfermedad y sin haber tenido tiempo para acabar su 10ª sinfonía. 8 meses antes de su muerte, ha logrado crear su Sinfonía de los 1000, así llamada debido al número de intérpretes que exige. Y por vez primera su música fue ovacionada. Fue el único éxito de verdad alcanzado en vida. Ante la incomprensión que suscitaba su música, Mahler decía: «Mi momento llegará», seguro en el fondo de sí mismo de que algún día su trabajo sería reconocido. El purgatorio ha sido largo. Se tuvo que esperar a la década de 1960 para que llegase el momento de Mahler. Pero hoy en día, ninguna orquesta importante confecciona su temporada sin incluir al menos una de sus grandes sinfonías. Yo diría que uno de los aspectos de la modernidad de Mahler es una especie de desacralización de la música clásica, de la música sinfónica. Él ha facilitado esa apertura al siglo XX en el que todo está permitido a partir del momento en que es algo auténtico y sincero por parte del creador.
Lo que llamó sobre todo la atención fue la novedad del lenguaje. Introducir una noción popular en el interior de un cuadro sinfónico. Un cuadro que en cierto modo era rígido, que estaba reservado, entre comillas, a una determinada élite. Eso es lo que extrañó enormemente. 1875. Al finalizar sus años de instituto, Gustav cambia su provincia por la capital y a los 15 años entra en el Conservatorio de Viena. Allí descubre la música de Wagner, que en aquel momento se encontraba en el apogeo de su gloria. El impacto es total. Wagner permanecerá como uno de sus autores preferidos. Terminados sus estudios, Mahler decide consagrar su vida a la composición. Pálido, menudo y con una naturaleza atormentada y romántica, siente que tiene una gran obra por realizar y que la música lo es todo para él. Presenta entonces al famoso concurso Beethoven del Conservatorio de Viena su primera obra importante, Das Klägernlied, un ciclo de lieders escrito a partir de un cuento popular alemán. Para su desesperación, la obra no gana ningún premio. El fracaso le destroza porque ello implica la obligación de pasar la composición a un segundo plano y trabajar como director de orquesta para ganarse la vida. No obstante, esa carrera de director de orquesta es muy prometedora y no tarda en despegar. A los 23 años, Mahler dirige ya sus primeros conciertos y a los 31 es nombrado primer director de la Ópera de Hamburgo. Pero cuanto mayor es el éxito de Mahler, menos tiempo tiene para componer. Ante su desesperación, necesita 6 años para escribir su segunda sinfonía, que termina en 1894. La segunda sinfonía es una vasta reflexión sobre la muerte y la resurrección y refleja las preocupaciones del compositor. Para llegar a expresar mejor lo que siente, Mahler ha decidido valerse del canto. La voz humana en una sinfonía era en aquel momento un recurso muy poco habitual. Solo Beethoven lo había hecho, y únicamente al final de la novena sinfonía. En Mahler, la voz está considerada como un instrumento suplementario. Mahler era un hombre apasionado, apasionado por la vida y apasionado por la música. Era un hombre que se tomaba la vida de forma tal vez...
Creo poder afirmar que las obras de Mahler son autobiográficas. Hay una proyección del individuo, del momento en el que se encuentra en su vida, que él introduce en su obra. Por esa razón se asiste de hecho a una evolución permanente de una obra a otra. No hay vuelta atrás, no hay repetición, siempre hay un elemento nuevo. Yo casi lo llamaría un escalón. Subimos una escalera y cada obra es un escalón suplementario en la evolución musical y en la evolución del personaje. Pero las primeras sinfonías de Mahler desconciertan al público. La crítica le reprocha su duración y que estén repletas de ideas y sensaciones, cosa calificada de vulgar. Decepcionado por la incomprensión que suscita su música, Mahler todavía soporta peor el trabajo en la Ópera de Hamburgo, que él llama prisión. Se entera entonces de que la Ópera de Viena va a necesitar pronto un nuevo director. Es el puesto más prestigioso de Austria y uno de los más famosos de Europa. Mahler sabe estar a la altura del cargo, pero también sabe que sus orígenes judíos son un grave obstáculo. No duda en convertirse al catolicismo. Su pasión por la música es lo más importante. El 1 de mayo de 1897 se cumple el sueño de Mahler. A sus 37 años es nombrado director de la Hofoper, la Real Ópera Imperial de Viena. La fulgurante carrera de director de orquesta continúa dejándole poco tiempo para consagrarse a la composición. Mahler solo puede escribir durante sus vacaciones. Soy un compositor veraniego, dice desoladamente resignado. Pasa los veranos en las montañas, por las que Mahler realiza largos paseos. Para él, el contacto con la naturaleza es primordial. Cuando Mahler termina su tercera sinfonía, invita a un amigo a que vaya a verle, de nuevo en ese magnífico ambiente de naturaleza. Y ese amigo que llega, que se baja en la estación, mira el prodigioso paisaje, pero Mahler le interrumpe de inmediato diciendo: no merece la pena que mires porque todo esto lo he puesto en la tercera sinfonía. La segunda sinfonía es una vasta reflexión sobre la muerte y la resurrección y refleja las preocupaciones del compositor. Para llegar a expresar mejor lo que siente, Mahler ha decidido valerse del canto. La voz humana en una sinfonía era en aquel momento un recurso muy poco habitual. Solo Beethoven lo había hecho, y únicamente al final de la novena sinfonía. En Mahler, la voz está considerada como un instrumento suplementario. Mahler era un hombre apasionado, apasionado por la vida y apasionado por la música. Era un hombre que se tomaba la vida de forma tal vez excesiva, pero en cualquier caso total. Y esa voz aportaba una suerte de humanidad en el interior del cuadro de la música sinfónica.
Pero las primeras sinfonías de Mahler desconciertan al público. La crítica le reprocha su duración y que estén repletas de ideas y sensaciones, cosa calificada de vulgar. Decepcionado por la incomprensión que suscita su música, Mahler todavía soporta peor el trabajo en la ópera de Hamburgo, que él llama prisión. Se entera entonces de que la ópera de Viena va a necesitar pronto un nuevo director. Es el puesto más prestigioso de Austria y uno de los más famosos de Europa. Mahler sabe estar a la altura del cargo, pero hay una gran agitación en los cafés. La llegada de Gustav Mahler es inminente. Gustav Mahler nació el 7 de julio de 1860 en el seno de una modesta familia judía de Kalisz, una pequeña población eslava de Bohemia. Cuando se vive en un país eslavo, ser judío y encima de lengua alemana puede ser una circunstancia difícil. El padre de Gustav pretende integrarse en la comunidad elevándose socialmente y fuerza a sus hijos a instruirse para que tengan mayores facilidades de las que ha tenido él. Siendo niño, Gustav encuentra un piano en casa de su abuela y no tarda en manifestar sus asombrosas aptitudes. El padre le anima y le hace tomar clases. A los 10 años, Gustav da su primer recital. Pero la vida en casa es difícil. Los padres de Mahler no se aman y la violencia paterna se opone permanentemente a la dulzura de la madre. Un día en que una terrible disputa enfrenta a sus padres, Gustav huye a la calle y se encuentra con un músico que toca un organillo. La brutal confrontación entre su tragedia personal y la pegadiza musiquilla callejera influirá en Mahler durante toda su vida. Este instrumento le marcará de tal forma que en toda su obra se encontrarán no solo el organillo, sino también sonidos totalmente insólitos y sonidos de músicas foráneas. Lo que llamó sobre todo la atención fue la novedad del lenguaje. Introducir una noción popular en el interior de un cuadro sinfónico. Un cuadro que en cierto modo era rígido, que estaba reservado, entre comillas, a una determinada élite. Eso es lo que extrañó enormemente. 1875. Pero las primeras sinfonías de Mahler desconciertan al público. La crítica le reprocha su duración y que estén repletas de ideas y sensaciones, cosa calificada de vulgar. Decepcionado por la incomprensión que suscita su música, Mahler todavía soporta peor el trabajo en la ópera de Hamburgo, que él llama prisión. Se entera entonces de que la ópera de Viena va a necesitar pronto un nuevo director. Es el puesto más prestigioso de Austria y uno de los más famosos de Europa.
Mahler sabe estar a la altura del cargo, pero también sabe que sus orígenes judíos son un grave obstáculo. No duda en convertirse al catolicismo. Su pasión por la música es lo más importante. El 1 de mayo de 1897 se cumple el sueño de Mahler. A sus 37 años es nombrado director de la Hofoper, la Real Ópera Imperial de Viena. La fulgurante carrera de director de orquesta continúa dejándole poco tiempo para consagrarse a la composición. Mahler solo puede escribir durante sus vacaciones. Soy un compositor veraniego, dice desoladamente resignado. Pasa los veranos en las montañas, por las que Mahler realiza largos paseos. Para él, el contacto con la naturaleza es primordial. Cuando Mahler termina su tercera sinfonía, invita a un amigo a que vaya a verle, de nuevo en ese magnífico ambiente de naturaleza. Y ese amigo que llega, que se baja en la estación, mira el prodigioso paisaje, pero Mahler le interrumpe de inmediato diciendo: no merece la pena que mires porque todo esto lo he puesto en la tercera sinfonía.